¿Todos lo tienen? Muy bien, antes de leerlo vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos diste. Gracias por todas las cosas que nos permitiste vivir en este día, las cosas que nos permitiste hacer, Señor. Las cosas con que llenaste nuestra vida, Señor, que proveíste para nuestras necesidades, Padre. Gracias por los cuidados que estuviste con nosotros. Gracias porque podemos conocerte, Señor, y verte, Señor, en las cosas que nos pasan, en las personas con quien nos encontramos. Gracias por la comunión que podemos tener contigo. Y gracias, Señor, porque al terminar este día podemos juntarnos alrededor de tu palabra. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Puedo escuchar? ¿Se escucha bien o no? Para ver si se escucha bien. Romanos capítulo 2, versículos del 17 en adelante, hasta el versículo 29. ¿Sí? Empezamos leyendo por Gladys y seguimos por Débora. Los judíos y la ley. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están humillando. Cualquiera que siga, vamos, rápido. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? A mí. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El 25, ¿no? Bueno, yo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Bueno, es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Muy bien, hasta ahí nomás. Este hermoso trabalenguas que hemos leído sobre la circuncisión se refiere y está dirigido a un judío, ¿sí? A un judío. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo elegido por Dios, el pueblo casi creado por Dios desde el principio. Estuvimos estudiando el año pasado el libro de Génesis y vimos cómo Dios llamó a Abraham para formar su propio pueblo y cómo ese pueblo se fue formando de a poco, porque Dios quería tener un pueblo con el cual comunicarse y un grupo de personas a las cuales Él darle la manera en que Él esperaba que los hombres se comportaran, ¿sí? Como evidentemente la humanidad había fallado como humanidad, Adán había fallado como hombre, después de el asesinato de Abel por parte de Caín, la humanidad empieza a corromperse y después Dios destruye a toda la población del mundo y deja solamente una familia, a Noé, y después
otra vez se vuelve a poblar la tierra y la tierra vuelve a corromperse y vuelve a hacer cosas malas. Entonces Dios decide formar un pueblo, una nación, una gente especial con las cuales Él se pueda comunicar de manera especial. Y ese pueblo es el pueblo judío. Y a través de miles de años, Dios llamó a los judíos su pueblo y trató con ellos, y lo hizo de muchas maneras, principalmente mandando hombres que hablaran de parte de Dios. En un primer momento Dios se les mostraba a los hombres directamente. Después, poco a poco, Dios, ante la maldad de los hombres, comienza a alejarse de esas manifestaciones delante de las personas, y por ahí la gente podía ver ciertas manifestaciones de Dios, porque como por ejemplo cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, que venía en la nube, la columna de fuego, Dios se mostraba de alguna manera para que la gente creyera en Él y le siguiera. Pero la gente, a pesar de todo eso, seguía siendo incrédula y desobediente. Y Dios comenzó a hablarle a su pueblo a través de personas, le mandaba personas que les hablaran de parte de Él, y estas personas traían palabra de Dios, y la gente muchas veces no obedecía, no creía y fracasaba. Y tan es así que el pueblo de Israel cae en el mayor pecado que se puede caer delante de Dios, que es la idolatría. ¿Sí? Dejó a Dios por otros dioses, por unos dioses de madera, de metal, ¿sí? Por dioses que no eran dioses. Prefirió sacrificar a sus hijos, a los dioses paganos, y no seguir al Dios verdadero. Entonces, Dios empezó a tratar con su pueblo duramente. El pueblo de los judíos fue llevado a un cautiverio, parte del pueblo judío desapareció, las 10 tribus perdidas de Israel, que eran las que vivían en el norte, casi desaparecieron, y los pocos que quedaron después fueron llevados cautivos a Babilonia, y así el pueblo de Dios se dio cuenta de que, a pesar de que eran el pueblo de Dios y que Dios lo había creado y con un propósito, Dios no iba a estar con ellos si ellos no estaban con Dios. ¿Sí? Y Dios hizo con este pueblo suyo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que conocemos como el Antiguo Testamento, es la forma en que Dios trató con ese pueblo. Pero en un momento Dios dice: se acabó. Se acabó. Es hora de que el hombre pueda encontrar un camino para encontrarse con Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que era Dios mismo hecho hombre, que vino a la tierra, reveló a los hombres cómo Dios era y solucionó el problema que separaba a los hombres de Dios, que era el pecado, entregando su propia vida en nuestro lugar. Y ahí tenemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo arreglo que Dios hizo con los hombres. Y les dijo a los hombres: bueno, ustedes quieren andar bien conmigo, primero acepten el sacrificio que yo hice de mi Hijo. Y ahora ustedes no van a ser más mi pueblo, van a ser mis hijos, van a ser mi familia. Y Dios cambia la relación con los hombres, ¿sí? Y esto causa un impacto tremendo en la humanidad, pero también causa un impacto tremendo en el pueblo judío. Por eso el pueblo judío no podía creerle a Jesús cuando Jesús decía: yo y el Padre uno somos. No podía entender cuando Juan el Bautista, mostrando a Jesús, le decía: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía entender las cláusulas de este nuevo pacto que Jesús venía a instaurar sobre la tierra. Pero así pasó, y Jesús murió en la cruz, y Dios crea, inventa esto que somos nosotros, que es su iglesia. Nosotros somos el nuevo invento de Dios. La iglesia, que no solamente somos su pueblo, sino que somos su familia. Nos llamamos hermanos, ¿sí? Y decimos que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Le decimos Padre nuestro. Nosotros somos el invento de Dios, la iglesia. Ahora el judío tenía dos opciones: o seguía añorando el Antiguo Testamento, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, o comprendía cuál era el nuevo mensaje de Dios y pasaba a formar parte de la iglesia. Tenía que tomar una decisión. Este pasaje que nosotros leímos ahí en Romanos
el apóstol Pablo le escribe a los judíos y les explica esto que pasó. Se lo explica de una manera difícil, por eso le mete tanto circuncisión acá, ¿no? Entonces dice, ustedes antes para ser judío se tenían que circuncidar, tenían que cortar su carne, tenían que hacerse una operación para hacerse judío. Pero Dios ahora exige otro tipo de circuncisión, una circuncisión del corazón, donde ustedes dejen de lado el pecado, acepten el sacrificio de Jesucristo y así pasen a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, esto que a nosotros como cristianos nos parece tan sencillo, al judío le costaba horrores, ¿sí? Horrores. Primero, a los judíos les costaba creer que Dios había abierto la puerta para aquellos que no fueran judíos, para que los que no son judíos se acercaran a Dios. Y vimos cómo la iglesia empezó a tener un montón de problemas porque judíos querían convertir a los nuevos que se convertían de los gentiles en judíos. Los querían hacer circuncidarse, los querían hacer guardar la ley. Estudiamos acá en este estudio el libro de Gálatas que trataba sobre eso. No sé si alguno se acuerda. Y no podían comprender que Dios admitiera a los gentiles, que Dios le diera su Espíritu Santo. Se hace un concilio allí en Jerusalén, el primer concilio, donde viene el apóstol Pablo, que era quien le iba a predicar a los gentiles, y estaban los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y en ese concilio se trató el tema, si Dios quería realmente admitir a los gentiles o quería desecharlos, o si la iglesia era solo para los judíos o había que hacerse judío, ¿cómo era el asunto? ¿Sí? Al final resolvieron que sí, que Dios quería a los gentiles. Y lo mandan a Pablo a predicar a los gentiles. Pero algunos apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, ¿sí? Y algunos ancianos de esa iglesia se quedaron ahí y siguieron con la obra en Jerusalén. Entre esos ancianos estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago, ¿sí? Y Santiago se quedó con la tarea de ocuparse de los judíos que habían entrado a la iglesia. Y nosotros a veces pensamos que Dios para todas las personas tiene las mismas demandas. Decimos, Dios es uno y Dios para todo el mundo tiene las mismas demandas. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña de que cada uno de nosotros le va a ser demandado conforme a lo que le fue revelado. ¿Sí? Uno cuanto más aprende, ¿sí? Dios le va a exigir más. Cuanto más sabe, así ya lo saben, así que no sé si van a seguir viniendo. Pero cuanto más aprendemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces ahí Dios nos exige más. Por eso que le decía, el apóstol Pablo le decía acá a los judíos, ¿no? Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor, confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que estás en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños. Todo eso se creía el judío, ¿no? Dice, vos que sos judío, que sos un capo, que te la sabes toda, que te sabes todos los secretos de Dios, que conocés la Biblia perfecto, que sabés lo que está bien y lo que está mal. Ahora yo te voy a decir, le dice Pablo, que tenés que ser lo que Dios dice que tenés que ser. Tenés que circuncidar tu corazón, tenés que caer a los pies de Cristo, tenés que nacer de nuevo. Y ahora que sos parte de la iglesia, Dios, como sos todas estas cosas que son ciertas, te va a exigir más. Te va a exigir más. Ese es el mensaje de la epístola de Santiago. Santiago tiene que escribir una carta a los judíos. Vamos al libro de Santiago.
Y Santiago 1:1, ¿tienen Santiago? Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? ¿A quién va dirigida la epístola de Santiago? A las 12 tribus. ¿A las 12 tribus de qué? De Israel. ¿Sí? De Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel fue toda la vida, justamente por estas razones que nosotros hemos ido diciendo, porque no fueron obedientes a Dios, fue un pueblo perseguido, fue un pueblo expulsado, fue un pueblo que secuestrado de alguna manera. La primer gran dispersión del pueblo de Israel ocurre cuando el reino del norte de Israel, donde estaban las 10 tribus del norte, es invadido por Asiria, y los asirios agarran a los judíos y se los llevan. Y no solamente que se los llevan, sino que traen a vivir a ese lugar otra gente. Y esas 10 tribus se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. O sea, era muy difícil, y es muy difícil para un judío de hoy en día decir que desciende de la tribu de Efraín, por ejemplo, o de Manasés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que eran de esas tribus fueron dispersos, fueron desparramados, fueron llevados a otros países. ¿Sí? Después, pocos años después de eso, las otras 2 tribus del sur, del pueblo de Israel, que formaban el reino de Judá, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro de... A ver, alumnos. ¿Cuándo? No, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel. Cuando estudiamos el libro de Daniel, estudiamos qué pasó cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Y ahí estuvieron 70 años en Babilonia. Y después algunos volvieron y otros no volvieron. Y después de que vivió Jesús, ¿sí?, en el año más o menos 65 de nuestra era, los romanos, como los judíos se seguían rebelando contra el Roma, ¿sí?, invadieron otra vez Palestina y otra vez se llevaron judíos y los desparramaron por todo el mundo conocido de esa época. ¿Sí? Así que el pueblo judío siempre fue un pueblo desparramado. ¿Sí? Tal es así que no hace muchos años, en 1920, algunos judíos llegaron acá y se instalaron en lo que se llama la colonia rusa, porque eran judíos que venían de Rusia y acá le mandaron que eran rusos, ¿no? Pero eran judíos. Y se llama la colonia rusa acá pasando Stefanelli. ¿Sí? Y esos judíos ahora dejaron de ser agricultores y dejaron de tener bodega y qué sé yo, y pusieron negocio en el centro, y son los Barón y los Muchinik y los Hassan y los Esgai. Bueno, todos esos judíos son los judíos que han sido dispersos, ¿sí?, en el mundo. Y en todos los lugares del mundo, allá en la nación de Nate, en Estados Unidos, también llegaron los judíos y hoy son los que manejan la economía de Estados Unidos, ¿sí? Y así en todos los lados del mundo. Bueno, el libro de Santiago fue escrito más o menos en el año 60, alrededor del año 60 de la era cristiana, ¿sí? O sea, más o menos unos 30 años después de que había muerto Jesús. La iglesia ya tenía 30 años y la iglesia se había extendido por el mundo. Y se había extendido entre los judíos que estaban por el mundo, ¿sí? Los judíos que estaban en Roma, por ejemplo, los judíos que estaban en Persia, los judíos que se habían ido para el lado de la India, los judíos que estaban en España, ¿sí? Lo que es hoy Francia y Alemania, y en todos, en África, y todos esos judíos, ¿sí?, necesitaban ser enseñados. Ahora, las cartas del apóstol Pablo, ¿a quiénes están dirigidas principalmente? A los gentiles, a aquellos que no eran judíos y que se habían convertido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Pablo le escribía a los gentiles que no tenían que hacerse judíos, justamente.
y le escribe a los romanos. Acá cuando le escribe a los romanos, Pablo le escribe a los judíos que vivían en Roma, pero también les habla de que Dios ha abierto la puerta para los gentiles. Pablo principalmente le escribe a los gentiles, a aquellos convertidos que no eran judíos. ¿Y qué significaba que no eran judíos? Que no tenían un pasado con la palabra de Dios ni con la instrucción de Dios. Eran una tabla rasa así donde el Señor empezaba a hacer una obra nueva, ¿sí? Es más o menos como hablar de una persona que se convierte y conoce al Señor, pero él ha nacido en una familia cristiana. O sea que cuando llega al conocimiento del Señor, él sabe un montón de cosas del Señor. Le faltaba arrepentirse, pero sabe un montón de cosas. En cambio, otro que llega y que jamás ha pisado una iglesia y que no sabe nada del Señor y que ha sido instruido en la cultura del mundo y que no tiene ni idea de nada, llega al Señor y tiene que aprender todo de cero. ¿Sí? Bueno, esto pasaba con las iglesias que estaban conformadas por judíos y por las iglesias que estaban conformadas por gentiles. Por eso que el libro de Santiago, yo les anticipé que es un libro muy áspero y nos vamos a tener que mover con cuidado. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a gente que sabe de lo que se está hablando, que ha sido instruida desde pequeño en la palabra, que sabe qué es lo que Dios demanda de las personas y que no puede llegar al Evangelio y ahora y hacerse el desentendido por la gracia. ¿No? Decir, bueno, ahora con la gracia hacemos lo que queremos y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta a medida que avancemos en el estudio de Santiago. ¿A quién les está hablando? Este Santiago que escribe la epístola de Santiago, el nombre de Santiago es un nombre muy particular. No sé si en inglés, ¿cómo se llama este libro? James. ¿Por qué? Porque el nombre de Santiago ha sufrido un montón de transformaciones, ¿sí? Santiago se llamaba originalmente Jacobo, ¿sí? Y de San Jacobo, de San Jacob, viene Santiago, ¿sí? Se ha ido transformando el nombre. Pero después ese mismo Santiago se vuelve a separar en algunos países y le empiezan a decir Santiago, ¿sí? Y después ese Tiago se termina convirtiendo en algunos lados en Diego, ¿no? Entonces hay un montón de nombres que vienen del original Jacobo, ¿sí? Pero al ir pasando por distintos países, el nombre va sufriendo transformaciones, ¿no? Por ejemplo, acá el que tiene la concesión de la terminal de colectivo se llama Giovanni Scarlata, ¿sí? Es italiano. En realidad, ¿cómo se llama? Se llama Juan, ¿sí? Se llama Juan. Pero Juan en Italia es Giovanni, ¿sí? Entonces, al ir pasando el nombre por distintos países, va tomando otra forma. Y a nosotros nos llegó como Santiago, pero el nombre de él originario era Jacobo. Y en la Biblia hay muchos Jacobos, ¿sí? En la Biblia hay muchos Jacobos, ¿sí? Estaba Jacobo, el hermano de Juan. ¿Los hijos de quién? De Zebedeo, ¿sí? Que Jesús los rebautizó Boanerges a estos hermanitos, ¿no? Que significaba ¿qué cosa? Los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran bastante calentones, se enojaban por cualquier cosa, ¿no? Y empezaban enseguida, querían que baje fuego del cielo y hágase hacer lío, ¿sí? Este Jacobo que escribió Santiago no es ese Jacobo. Después tenemos otro Jacobo que era discípulo del Señor, que es Jacobo, el hijo de Alfeo, o Jacobo el menor. Ese Jacobo tampoco es el que escribió el libro de Santiago. El Jacobo que escribió el libro de Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. Hermano de sangre, su hermano, ¿sí? Si nosotros leemos en los distintos evangelios, contrariamente a lo que dice la tradición católica, Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿sí? La tradición católica dice que María murió virgen, ¿no? Lo cual es una contradicción
porque del momento que dio a luz ya difícilmente pudiera ser virgen. Pero en la Biblia dice que José y María después tuvieron otros hijos después de Jesús, ¿sí? Y entre ellos estaba Jacobo. Durante la vida de Jesús, ¿sí? No nos vamos a detener mucho a leer cuáles eran los comportamientos de los hermanos de Jesús, pero durante la vida de Jesús y su ministerio, los hermanos no creían en él. Es más, ellos querían utilizar el ministerio de Jesús para beneficiarse, ¿no? Querían que Jesús lo utilizara para beneficiarse. Dijo, no, vos tenés que promocionarte más, tenés que mirar la gente que te sigue, vos tenés que... ¿no? Como suele pasar con la familia, ¿no? Como puede empezar nuestros hermanos, ¿no? Ya, mi hermano es pastor y se debe estar haciendo la plata en la iglesia ahí con los giles estos que van, ¿no? Y ellos pensaban de la misma manera, ¿no? Con Jesús. Pero cuando Jesús muere en la cruz, muchos de sus hermanos se convirtieron, ¿no? Y pasaron a ser también líderes de la iglesia. Y entre ellos, Jacobo, Santiago, que lo vemos en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. En la escuela dominical se va a estudiar el libro de Hechos, así que ahí lo van a poder estudiar con más detenimiento. En Hechos 15 lo vemos a Jacobo, hermano de Jesús, juntamente con Pedro y Juan, hablando y arreglando las cosas con Pablo respecto de la predicación a los gentiles. Y algún estudioso notó que la carta que escriben en ese concilio de Jerusalén para llevar a los gentiles tiene el mismo estilo que la carta de Santiago, ¿sí? Entonces opinan los estudiosos de la Biblia que esa carta que se mandó para que los gentiles supieran qué tenían que hacer fue escrita por Santiago también, ¿eh? La carta que está el texto en el libro de Hechos, que ustedes lo van a estudiar ahí, por eso que ahora no la vamos a leer. Entonces, el Santiago, autor de la carta de Santiago, es Santiago, el hermano carnal de Jesús, ¿sí? El Jacobo, hermano carnal de Jesús, y fue escrita más o menos en el año 60, unos 30 años después de que Jesús ya no estaba, había ascendido a la presencia del Señor. Y estaba dirigida a las iglesias conformadas por judíos que estaban en la dispersión, ¿sí? Estaban lejos de Jerusalén. Los apóstoles que quedaron en Jerusalén pasaron a ser la guía de la iglesia en general, ¿sí? O sea, ellos eran la referencia. ¿Por qué? Porque eran los que habían estado con Jesús, ¿sí? Vamos a suponer, si por alguna razón alguno de nosotros hubiera estado con Jesús, ¿sí? Sería a ese al que escucharíamos, porque nos podría dar todo de primera mano, ¿eh? El apóstol Juan, que fue el último apóstol que se murió cuando tenía 100 años, y ya andaban un montón de doctrinas falsas acerca de Jesús, historias, cuentos y qué sé yo. Cuando empieza su carta en 1 Juan, dice, nosotros escribimos lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos. O sea, él daba un testimonio de lo que él había vivido con Jesús. Entonces, era muy importante para la iglesia que los apóstoles fueran la autoridad máxima en ese momento de la iglesia. Y eso después fue cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo pasó a ser después autoridad para las iglesias entre los gentiles, ¿sí? Y después, cuando ya no estuvieron, fue cuando empezó el zafarrancho de la iglesia, porque el Estado romano se metió adentro. Esto lo vimos ahora cuando estudiamos los anabautistas, como la iglesia se vino abajo y se corrompió cuando el Estado romano se mete adentro de la iglesia, ¿sí? Y empieza a modificar cosas, ¿sí? Entonces, este primer versículo de Santiago, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, nos cuenta quién escribió, por qué lo escribió, a quiénes se los escribió, ¿sí? Y vamos a ver ahora en qué manera esto que nosotros decimos, que Dios no trata de la misma manera a todos, sino que exige más al que más sabe, ¿sí? Eso se va a ver revelado,
en la carta de Santiago. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sí? Tiene que ver en el hecho de que cada uno de nosotros tiene una historia con el Señor. ¿Sí? Esto es personal. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene años de conocer al Señor, años de seguirle, de escucharle, ¿sí? De ir a la iglesia, de ir a la escuela dominical, de leer la Biblia. Algunos de ustedes han hecho cursos, ¿sí? Y el crecimiento, en la mayoría de los casos, no ha sido proporcional al tiempo de conocer al Señor, ¿sí? No es una garantía de madurez cristiana la permanencia en la iglesia. Y la permanencia, vamos a suponer, en el estudio de los miércoles, ¿sí? Ha pasado, porque bueno, ustedes se acuerdan, el año pasado yo dije que iban a haber algunas modificaciones este año en la reunión de los miércoles, ¿no? Y después que yo dije eso, alguno me dijo, bueno, yo no voy a ir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un paso de madurez, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que el hecho de cumplir años dentro de la iglesia no nos hace más maduros, pero que Dios sí nos va a exigir madurez. Dios nos exige madurez como cristianos, nos exige que llevemos fruto, ¿sí? Nos exige que superemos etapas, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando escribía, dice: ustedes ya tendrían que ser, bueno, dice, yo digo el apóstol Pablo, bueno, el escritor de Hebreos dice que ya tendrían que ser maestros, ¿sí? Y siguen todavía repitiendo mi mamá me ama, ese oso se asoma, ¿no? Las mismas frases todo el tiempo, siguen haciendo las mismas preguntas todo el tiempo. Y cuando le escribe a los Corintios, el apóstol le dice: yo les tengo que dar otra vez leche y no les puedo dar alimento sólido porque no están maduros, no han crecido espiritualmente, ¿sí? Y Santiago es alimento sólido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros leemos Santiago? Nos cae mal, porque no tenemos el estómago preparado para el alimento sólido, porque Santiago no es que viene y te dice: no, yo te venía a decir, pero no, quédate tranquilo, ¿no? Que quizás vos estás un poquitito equivocado, fuera de la voluntad de... No, Santiago es, antes que nos demos cuenta ya nos bajó el hacha, ¿no? Y nos dice: esto es blanco o negro, ¿no? Y no sé si algunos vieron la foto que yo subí a la página de la iglesia, ¿no? Que muestra el libro de Santiago como una encrucijada. Y dice que mi fe tiene que verse reflejada en mi vida real. Si yo digo que tengo una fe y invoco que sé y un montón de cosas y creo un montón de cosas, eso se tiene que ver reflejado en mi vida diaria. Tiene que verse reflejado en cómo yo actúo, cómo reacciono ante los problemas, ante las dificultades, ¿sí? No puede ser de otra manera. Santiago dice eso, no puede ser de otra manera. Y tal es así que llega un punto que dice: si vos decís que tenés esta fe y no se ve nada en tu vida, entonces no la tenés. Estás equivocado. Oye, es durísimo, ¿no? Porque le está escribiendo a los hermanos y le dice: miren, hermanos, ustedes están diciendo que están llevando la bandera de Jesucristo, dicen que son discípulos de Jesucristo, dicen que están obedeciendo lo que Jesucristo dice, sus vidas no muestran nada de esto. Entonces yo les digo que ustedes están equivocados, ustedes no son discípulos de Jesucristo, no tiene un afán Santiago proselitista, ¿no? No tiene un afán de decir: bueno, yo le voy a decir algunas cosas para que se queden, ¿no? Para que no se sientan incómodos, para que no se vayan.
Yo voy a tratar de, sí, bueno, darle alguna directiva, pero de la forma más suave posible para que ustedes continúen. ¿Sí? No, dice Santiago, el hecho de estar equivocados en la vida cristiana y vivir toda una vida cristiana equivocado los puede llevar al infierno. No porque la salvación se pierde, sino porque nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron y están equivocados. ¿Sí? Por eso que empieza difícil la cuestión de Santiago. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? No dice sobrelleven la prueba, pasen la prueba, cuidado que van a venir pruebas. No, dice, arranca porque ustedes tienen que tener gozo. ¿Y cuánto gozo? Sumo, ¿qué es sumo? El máximo. El máximo de gozo. Usted tiene que tener el máximo de gozo cuando están pasando ¿Qué palabra esa? bueno, para arrancar. ¿No? Para arrancar dice, claro, para arrancar dice Santiago, ustedes tienen que tener el gozo al máximo cuando viene la prueba, ¿no? Cada uno piense la prueba que está pasando en este momento, ¿sí? Santiago dice, vos te hacés el cristiano, el que sabés, el que conocés al Señor, ¿no? Fíjate lo que cantás, ¿no? Agarremos, teníamos que haber traído el libro de coro, ¿no? Y ver, ¿no? Las cosas que cantábamos nosotros, ¿no? Que supuestamente están pasando en nuestras vidas. Y dice, bueno, ¿vos sos esto, todo esto que estás cantando? Entonces, si estás pasando por prueba, tu gozo tiene que estar al máximo. No te puede entrar más gozo. Tiene que estar rebalsando, ¿sí? Y recordamos el concepto de prueba, que ya lo hemos estudiado también en este estudio, pero lo recordamos, ¿no? Pruebas son aquellas cosas que a nosotros nos pasan por ser cristianos. No son las dificultades de la vida. ¿Sí? Prueba no son las dificultades de la vida que tiene todo el mundo, ¿no? Enfermarse, tropezarse, que nos pase digamos, algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, es lo que nos pasa por ser cristianos. Yo, por ser cristiano, estoy padeciendo esto en mi trabajo. Me están discriminando, me están atacando. En mi familia, tengo tremendos problemas en mi familia porque mi familia no quiere vivir la vida cristiana y no quiere que yo la viva. En mi barrio, ¿sí? Yo, por ser cristiano, tengo problemas de relación con mi esposo o con mi esposa. Yo, por ser cristiano, estoy sufriendo lo mismo que sufrió Cristo cuando estuvo acá en la tierra. Incomprensión, rechazo, agresión y hasta muerte. Eso es la prueba para la Biblia. Lo demás son las dificultades comunes de todos los días. La Biblia dice que bástale a cada día su propio mal. ¿Sí? Se cortó la luz, tengo despertador eléctrico, no sonó, me despierto y son las 7:30 y entraba a las 7. No es una prueba. Ay, Señor, esta prueba que me mandaste. Eso no es una prueba, es un corte de luz. ¿Sí? Claro. No es una prueba. ¿Sí? Hay dificultades que todos nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque este mundo se rige por una serie de leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Sí? Así que si yo no tengo cuidado al caminar y me agarro una baldosa que está levantada y me caigo de nariz en el piso, eso se produjo por la ley de la gravedad. ¿Sí? No es una prueba que me vino de parte de Dios. Ahora, si
voy caminando por la vereda y mi vecino, porque yo soy cristiano, me revolvió un ladrillazo y me pegó en la cabeza, eso sí es una prueba. ¿Sí? Entonces no confundamos lo que es prueba con lo que son las dificultades de cada día, muchas de las cuales vienen de nuestra propia torpeza y falta de cuidado, ¿sí? Muchas de esas cosas las podemos evitar, pero otras no, ocurren como le ocurre a todo el mundo, ¿sí? Acá en el valle no llueve nunca, pero cuando llueve, a todos se nos llueve en las casas, a los cristianos y a los que no son cristianos, ¿no? O sea, no es que a mí si se me cae, miren como tengo el techo, esto es una prueba, ¿no? Esto es dejadez, porque no limpié la canaleta, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar esto, porque a veces los cristianos que somos muy autocompasivos y mucho de ir a llorar a la iglesia, creemos que cualquier cosa es una prueba. Y no tenemos que confundir tampoco prueba con lo que es consecuencia de nuestro propio pecado, ¿sí? El pecado trae consecuencias. El Señor nos perdona el pecado y nos libra de la culpa, cosa que vimos hace poco en la iglesia, de la prueba, pero no nos libra de las consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias, y si yo peco, a la larga voy a sufrir las consecuencias de ese pecado, mitigadas por la gracia y la misericordia de Dios, pero las voy a sufrir al fin. Si yo llevo una vida desordenada, mi vida desordenada me va a traer consecuencias. Si yo no he cuidado mi cuerpo durante años, ahora me convertí al Señor y bueno, ya está, no, ahora voy a sufrir las consecuencias de no haber cuidado mi cuerpo. ¿Sí? Y esas consecuencias a veces nosotros también las confundimos con pruebas. Y no son pruebas, consecuencias de lo que hicimos. ¿Sí? Así que tampoco podemos incluirlas dentro de eso. Ahora, cuando nosotros seamos realmente perseguidos, presionados, molestados, nuestra vida se vuelva dificultosa por ser cristiano, por querer seguir a Cristo, ¿sí? Ahí se nos exige que tengamos sumo gozo, ¿no? Cuando alguien viene y nos dice, mira, de hecho no trabajas más acá porque yo no quiero ningún cristiano, no quiero ningún canuto, ni evangelista, ni nada en este lugar, quiero que te vas, ¿no? Me pasó a mí casi 2 o 3 veces en mi trabajo, me echaron. Te echamos porque vos no vas a los boliches y nosotros necesitamos que vos vayas a los boliches para cumplir con tu trabajo. Te echamos porque necesitamos que vos vayas y mientas en un juicio y vos decís, yo no miento porque soy cristiano. Entonces te echamos. Bueno, estoy sufriendo por Cristo, ¿sí? Y entonces ahí nuestro gozo tiene que ir al tope. No lamentarnos de lo que nos pasa, sino nuestro gozo tiene que ir al tope. Y también, Osvaldo, sí, porque cuando tenés esas pruebas, como por ejemplo la que decís vos, en realidad por tu fe, vos sabés que la vas a superar después de la prueba, ¿no? Sí. Depende de la fe de cada uno. Por eso, pero si vos tenés la fe, como lo está diciendo Santiago, Sí, que sí, no digo sí. que la tengamos, Sí. si la tuviéramos, vos tenés fe que vas a superar la prueba. Sí. Si tenés la fe que dice Santiago. Sí. Santiago escribe de la presuposición de que todo cristiano tiene que ser el mejor cristiano. Y él le escribe al mejor cristiano. Y le dice, vos como el mejor cristiano, ¿no? Porque le dice a los judíos, le está diciendo, ustedes son judíos, conocieron la ley desde siempre, ahora han conocido a Cristo, Él los ha perdonado de los pecados, ya se libraron del problema de que si van a ir al cielo o no van a ir al cielo por el cumplir la ley o no cumplir la ley, eso ya está solucionado. Ahora que tienen la libertad que les dio Cristo, con lo que sabían de antes, ustedes tienen que ser excelentes. Y entonces empieza con esta demanda. Si están pasando por prueba ustedes, por ser judío cristiano, el gozo tiene que estar al tope. ¿Sí? Al tope. ¿Por qué? Porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá, en el versículo 3, tenemos aclarado que las pruebas tienen que ver con nuestra calidad de cristianos. ¿Sí? Porque dice la prueba de vuestra fe.
Las pruebas son pruebas de nuestra fe, ¿eh? No son pruebas de nuestro aguante como personas, ¿no? Sino que son pruebas que Dios permite que pasemos para probar nuestra fe. La Biblia enseña que la fe es probable, ¿sí? Que se puede, como pasa con el oro, ¿sí? Se puede hacerle comprobaciones para ver si está o no está. Ustedes saben que hay cosas que no se ven, pero están, ¿sí? No se ven, pero están. Ustedes saben que el gas que sale por nuestra hornalla le tienen que poner olor para que nosotros podamos saber que está, porque en realidad no tiene, ¿sí? Pero supongamos que no tuviera olor y esto estuviera lleno de gas y ninguno nos damos cuenta y prendemos la luz nomás y volamos en pedazos, ¿sí? Pero está. No se ve, pero está. Ahora, en el cristiano, ¿sí? Supuestamente, todos los que van a la iglesia, ¿sí? Supuestamente el que es pastor, supuestamente el que es maestro, supuestamente el que es líder, supuestamente el que se bautizó, tiene fe, ¿sí? La Biblia enseña que Dios constantemente prueba nuestra fe. La prueba. A ver si está. A ver cómo está. A ver de qué calidad. Pero es para él, prueba para que nosotros veamos qué fe tenemos, o porque él ya sabe. Él ya sabe. Para Él que ya lo veamos sabe. nosotros. La prueba por nosotros, ¿sí? Porque justamente ahora va a explicar Santiago que cuál es el propósito de Dios al probar nuestra fe, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero tengamos en cuenta esto, que Dios constantemente está probando nuestra fe, ¿sí? Constantemente está probando nuestra fe, porque muchas veces vamos a ver en nuestra vida cristiana que nosotros le vamos a pedir algo a Dios, ¿no? Se lo vamos a pedir, se lo vamos a pedir, se lo vamos a pedir, se lo vamos a pedir con fe, y Dios nos lo va a dar, ¿sí? Nos lo va a dar. Y nosotros decimos, qué bueno, Dios dio mi fe y me lo dio. Y al otro día me lo quitó. Al otro día me lo quitó. Y Dios me va a decir, bueno, ¿y ahora? ¿A dónde está tu fe? ¿Cómo era tu fe? ¿Era tu fe de una sola vez? ¿De una sola vez? ¿De un solo intento? ¿O vas a volver a tener fe? Vas a volver a tener fe, ¿sí? Y Dios prueba mi fe, ¿sí? Y depende mucho de lo que nosotros hagamos ante la prueba, ante esa prueba de nuestra fe, cómo nuestra vida va madurando. Y nos vamos convirtiendo en cristianos maduros para sobrellevar lo que va a venir. Si nosotros no pasamos la prueba y nuestra fe, en vez de crecer y fortalecerse, disminuye y desaparece, entonces nuestra madurez se va convirtiendo en inmadurez y nos vamos convirtiendo cada vez en cristianos más inmaduros, ¿no? Y empezamos, pero ¿cómo, Señor? Yo te lo pedí y vos me lo diste y ahora me lo sacaste. Ahora me lo sacaste, ¿sí? El solo hecho de la venida de Jesucristo y lo que fue su ministerio es una prueba de cómo Dios actúa, ¿no? Jesucristo vino a la tierra y mientras que estuvo en la tierra predicaba, sanaba, hacía milagros, lo seguían multitudes, ¿no? Lo seguían multitudes. Cuando ya parecía que iba a ser el boom, ¿no?, de la historia, un hombre que miles lo seguía, que podía darle comer a 5.000 así nomás, que podía sanar a quien quisiera, qué sé yo. Un día el hombre dice, che, ¿sabes, muchacho, que yo voy a Jerusalén pero me van a matar?
Porque yo no vine acá para darle comer a la gente, ni para... El propósito era otro. Y otros decían, no, Señor, ¿cómo? No, nunca ¿cómo te va a pasar eso? ¿No? Y él decía, no, pero va a ser así, ¿eh? Va a ser así. No, Señor, no. Ellos tenían fe de que Jesucristo iba a instaurar su reino acá en la tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se murió. Lo mataron. ¿Sí? Y si nosotros leemos, por ejemplo, los que iban camino de Emaús, y decíamos, pero no entendemos nada, nosotros creíamos que Él iba a salvar a Israel y ahora se murió, y algunos dicen ahora que resucitó, pero no lo vimos, qué sé yo, y de golpe aparece Jesús, vivo. Las oraciones fueron contestadas. No solamente era ese Jesús que ellos conocían, que sanaba, que hablaba a multitudes y qué sé yo, sino que ahora tenía poder sobre la muerte, había vencido la muerte. Ahora sí, ahora te tenemos, ya no hay nada que te pueda destruir, la muerte fue vencida. Y él dice, le quería decir, muchachos, que yo me voy. Yo me voy, le voy a mandar otro que esté con ustedes, Consolador, el Espíritu Santo, pero yo me tengo que ir. Los apóstoles no le creían tampoco. Claro, no creían, Ni ¿no? los apóstoles le Porque Jesús demandaba de ellos fe, que ellos no tenían. Y cuando juntaban un poquito de fe, los acontecimientos les hacía caer su fe, ¿no? Y después, cuando Él se fue y se quedaban mirando para arriba, Él les dijo, tengan más fe. Ahora que me voy, tengan más fe. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se tuvieron que quedar ahí, esperar y orar, y hasta que vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre Dios demanda de nosotros fe. Y siempre el crecer, el acrecentamiento de nuestra fe involucra que nosotros vamos a perder cosas en el camino. Aparentemente vamos a perder cosas. Las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Es más, parece. Y de golpe desaparece. ¿Sí? Pero Dios quiere así que nosotros acrecentemos nuestra fe. ¿Sí? Y dice Santiago ahí que la razón de esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Sí? La paciencia es otro atributo del cristiano. La Biblia dice que la fe es indispensable, ineludible. No se puede, ¿no? Le dice Hebreos 11:6, de memoria, quien lo sepa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si vos tenés religión y decís yo hago esto, la Biblia te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él va a premiar a los que le buscan. Eso es fe. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Es una actitud espiritual que nos hace aptos. No tenemos a Susana para que nos diga. Es una actitud espiritual que nos hace aptos para la salvación, para poder pasar la eternidad con Dios. ¿Sí? La fe no puede faltar, es un ingrediente. Decir, vamos a hacer torta frita, y no tenemos harina. No puede faltar, hay algo que tenemos que tener. ¿Sí? Si vamos a hacer papa frita, necesitamos papa. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. No puede ser un cristiano sin fe. No, yo tengo un problema como cristiano. No tengo fe. Bueno, Santiago te va a decir, me parece que estás muy confundido. No sos cristiano. No sos cristiano. Estás terriblemente equivocado. No sos cristiano. Entonces dice que la prueba de nuestra fe, cuando Dios empieza a probar nuestra fe, produce en nosotros, genera, y Dios es un Dios productor. Dios quiere constantemente producir en nosotros cosas. Cuando nosotros no producimos nada en nuestra vida, entonces nuestra fe está muerta.
liquidada. Nuestra fe tiene que producir, ¿sí? Producir. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos de producción. Parábola de los talentos, ¿no? Parábola del sembrador, ¿sí? Los árboles buenos y los árboles malos. Por su fruto los conoceréis, ¿sí? La Biblia, la vid verdadera, ¿sí? La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos seres productores, o sea que cada día estemos produciendo algo bueno y mejor. Dios no se conforma con que nosotros mantengamos la producción, sino que Él quiere que nosotros hagamos algo mejor con nuestra vida. Y se lo exige a todos, y se lo exige en la medida en que Dios se les ha revelado. Dios quiere que nosotros hagamos algo mejor con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con Él, que nosotros le conozcamos cada día mejor, que cada día estemos más dispuestos a que Dios nos utilice en otra cosa diferente. No, pero a mí Dios me llamó a predicarle a los niños. Bueno, pero Dios te quiere producir en tu vida otra cosa. No, que a mí el Señor me está usando en la alabanza y yo me conformo con eso, porque no. Dios quiere producir otra cosa en vos. No quiere que encuentres un nicho en tu vida donde te metas y te quede ahí hasta que el Señor te venga a buscar. No es esa la intención de Dios. Y no es esa la intención de esta reunión. Y lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir este año. No es la intención de que dentro de 30 años yo esté hecho un viejito y les digo, ahora vamos al... Y ahora ustedes no puedan leer porque ya no van a poder leer, ¿no? Y sigamos acá. Alimentando zángano, ¿no? Nosotros necesitamos producir. Es importante que lo que yo aprendo lo enseñe. Lo que yo he logrado, he obtenido, he sido cambiado y transformado por el Señor en mi vida, lo use de fundamento para construir lo que sigue. La vida del cristiano es una construcción que nunca se termina, que siempre tiene los hierros puestos para seguir para arriba. No tiene una cúspide, un adorno en la punta. Y decimos, ya terminamos. Constantemente estamos construyendo cosas. No, pero yo como cristiano quería llegar hasta acá. Eso es lo que me dijeron también otros hermanos de esta reunión que hoy no están con nosotros. Yo quería llegar hasta... Yo ya con lo que tengo, suficiente. ¿No? Un hermano me dijo, no, pues yo este año mi meta es leer este libro. Un librito así. Un librito no sé así, ¿no? Este libro. Yo le digo, pero ese es un libro para inconversos, no para cristianos. Ah, bueno, pero para mí con esto me alcanza porque... No te alcanza. No te debería alcanzar. No te debería alcanzar. Dios quiere que nosotros seamos productores, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe lo que le cuesta producir, ¿sí? Los que alguna vez hicimos quinta sabemos que está la quinta del vago, ¿no? ¿Sabe cuál es la quinta del vago? Maíz, zapallo. No, maíz, zapallo. Uno va y planta maíz, zapallo, tira el maíz, el zapallo, sale solo. Sale solo. Y después, no, pero ¿por qué no poner unos plantines de tomate? No, tomate no, hay que sacarle los yuyos, hay que... Pero y le tenés que poner unos palitos para que se trepen y... No, tomate, no, maíz, zapallo. Hay que mojar, hay que regar. Y hay cristianos que son así, ¿no? Maíz, zapallo. Toda la vida, maíz, zapallo. Una vida cristiana bien fácil. Bien fácil. Pero Dios no te está llamando a otra cosa. No, yo creo que tengo que moverme en esto, que yo manejo bien. Que siempre me he andado bien. Estoy acá con el proyector, pasándole las cancioncitas. Eso sí, cuando compren un proyector nuevo voy a aprender a usarlo, porque hay que crecer en la vida cristiana. Y así vamos.
¿no? Necesitamos más y más, producir más en nuestra vida. Dios nos ha creado como tierra fértil para producir más en nuestra vida. Y eso no se termina nunca en nuestra vida. No nos ha puesto un techo para nuestra vida cristiana. Y si alguna vez nos dijeron en nuestra casa, y nuestro padre, y nuestros amigos, y nuestros profesores, que nosotros teníamos un techo, Dios se encarga de sacarle el techo a todo el mundo. Eso, olvídense de que alguien tiene un techo y decir, no, porque yo llego hasta acá, no me da mala cabeza, no me da mal tiempo, no me da mal... Eso de no me da mal el tiempo, nosotros con mi señora hemos comprobado que los días se estiran. Se estiran y se estiran. Si ustedes quieren realmente que el Señor haga cosas, el Señor le va a sacar el techo. ¿Sí? Y entonces dice que la fe produce paciencia. Y la paciencia es un fruto difícil. No es maíz, zapallo. La paciencia es un fruto difícil. ¿Sí? La paciencia tiene que ver con el aguante, con la resistencia. ¿Sí? Tiene que ver con la largura de ánimo, que ese es otro atributo de Dios, la longanimidad, ¿no? que es el ánimo para poder soportar a través del tiempo. ¿Sí? A través del tiempo. ¿Cuánta es nuestra resistencia? Cuando nosotros hacemos algo y somos buenos para hacer algo, Dios no nos dice, qué bien, fenómeno, bárbaro. Dios dice, bueno, vamos a ver cuánto aguantás. ¿Hasta dónde llegás con eso? ¿Hasta dónde vas con eso? ¿Sí? Nosotros estamos, pero cansados, hastiados de ver hermanos de una vuelta carnero, ¿no? Que vienen a la iglesia y yo sé, una vuelta carnero, fíjese que yo sé dar un rol adelante, yo sé, fíjese, pastor, mire. Bueno, listo, este año vos, vuelta carnero todo el año. No, yo le quería mostrar que sabía vuelta carnero, pero hasta ahí nomás, ¿no? Y vuelta carnero en el colchón de mi casa. No, pero vos tenés que ir al barrio ya a hacer vuelta carnero. No, yo me la sé en mi casa la vuelta carnero. Y así empezamos. Tenemos que sostener en el tiempo. Entonces cuando Dios te dice que tenés que sostener en el tiempo, ¿no? Como le decía la parábola de las vírgenes, ¿no? Tenés que tener la lámpara prendida cuando venga el Señor, ¿no? Pues, ¿no? Mostrar el mejor foco y decir, mirá cuánto alumbra. Sí, pero ¿cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuál va a ser tu resistencia en esto? Porque el Señor necesita de obreros de largo aliento. De largo aliento. Las cosechas tardan. Ahora, si vos querés comer rabanito todos los días, plantar rabanito, en 2 semanas ya te va a poder comer un rabanito. Pero vas a comer rabanito nomás. Ahora, si vos querés algo más, tenés que esperar. Tenés que sacar yuyo, tarda. Tenés que esperar. Bueno. Y lo mejor viene cuando nosotros sostenemos en el tiempo y esperamos en el tiempo, ¿no? Y Dios nos da el fruto. La paciencia es algo que nosotros tenemos que producir, no nos viene naturalmente. No es un atributo que nos viene naturalmente, sino que lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? A través de la prueba de nuestra fe nos va produciendo paciencia, ¿sí? Y la última cosa que vamos a ver en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Bueno, ¿qué significa este versículo 4? Yo quiero que ustedes me lo expliquen, porque yo no lo entendía antes.
como parece que va a decir algo, después no dice nada. Como que la paciencia no se tiene que acortar, tiene que llegar hasta lo último. La paciencia tiene que llegar hasta lo último, muy bien. O sea, que la fe tiene que llegar hasta el último también. Que la fe tiene que llegar hasta lo último, muy bien. ¿Qué Y más? se tiene que notar la paciencia. Muy O sea, bien. practicarla y al practicarla se va a notar si la tenemos. También para mí está diciendo que hasta que vamos hasta al cielo nunca nos van a dejar creciendo eso. Claro que vas a tener que seguir creciendo. Porque Fíjate. dice, va a estar, cuando deja de crecer va a ser perfecto y completo. Bueno, Pero ahí- no podemos ser perfectos y completos hasta que estamos en el cielo con el Señor. exactamente, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a producir paciencia? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Vamos a producir paciencia. ¿Y esto qué significa? La paciencia de la primer cosa que dice Santiago, ¿no? O sea, Santiago dice, bueno, muchachos, judíos, conocedores, campeones de la fe, ¿no? Hermanitos míos, qué sé yo. Hablemos del gozo. Dice, bueno, ustedes tienen que tener el máximo de gozo. El máximo de gozo, ¿no? Entonces, bueno, los judíos ahora empezó, bueno, en la reunión. No, dice, cuando estén en pruebas. Porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos al principio de Santiago, seguramente Santiago tiene un montón de cosas más para decir que nos deben faltar, ¿no? Que nos deben faltar. Y entonces esto de la vida cristiana es una papa, porque uno produce paciencia, ya está, lo de la paciencia ya está, noto paciencia, ya tengo. Y ahora tengo que producir amor al prójimo, bueno, hasta que produzco amor al prójimo, lo anoto, ya tengo amor al prójimo. Ah, pero pero perdí la paciencia. Perdí la paciencia. Sin la paciencia no puedo tener amor al prójimo. Porque no le estar constantemente en prueba para poder producir paciencia. Bueno, tengo que estar constantemente en prueba. Y tengo que estar constantemente produciendo paciencia. O sea que no me puedo anotar ningún logro. Y tenés que estar con personas que por ahí no te agradan o hacer cosas difíciles, porque de lo contrario está todo bien. Está todo Claro, bien. Si estás y con entonces- las personas que vos querés, está todo bárbaro. No hay prueba. Entonces dice, bueno, le dice, muchachos, mire, yo les voy a contar un secreto. La vida cristiana se basa en la fe. Se basa en la fe. La vida de ustedes tiene que reflejar lo que es su fe. ¿Sí? Su fe. Pero la vida cristiana es una experiencia de prueba constante. Constante. ¿Sí? Siempre se dice que la prueba es algo que Dios nos manda para ver si nosotros estamos firmes, ¿no? Si estamos firmes en la fe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ella no la voy a empujar porque es una dama. Es que yo voy a estar todo el tiempo así, con él. Y voy a estar probando que no se caiga. Todos los días de la semana voy a estar con él. Y si está sobre la roca. Claro, sí. ¿Dices algo de esta? Sí, no, es algo de esto, ahora viene la bonanza, dice, ¿no? Sacamos la plancha. Sí, y después se nos aparece Y el salmo es el que descansará en pasto, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso, ya ¿Cuándo viene esa parte? ya vamos a llegar. Ya vamos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera. ¿Sí? No es el que se Pensamiento. No, Pensamiento, está en pasto, cuyo tomar agua pensamiento. ahí. Bueno, Engordar la oveja. si querés empezamos con otro libro, porque acá Santiago no lo va a encontrar. La paz puede venir cuando terminemos Lo Santiago. que pasa es que eso es lo lindo, estar de prueba, es lucha en lucha, porque si uno está tranquila, se olvida de lo principal, está demasiado tranquilo. Entonces es lindo pasar pruebas
porque de esa manera Dios nos tiene ocupadas también. Bueno, y si las pruebas son, y si las pruebas son realmente pruebas, porque recuerden que las pruebas tienen que ser realmente pruebas. Si las pruebas son realmente pruebas, es que nosotros estamos siendo realmente cristianos. Pero aún sea la concupiscencia o ponerle lo de nuestro pecado. Sí, eso ya no es prueba, eso bueno, es no la es tentación. prueba, pero uno lo toma como prueba Sí, sí. y también te hace acercarte a Dios y estar cerca de Dios. Sí, porque sí, querés que Dios borre todo eso. Claro, pero porque muchos hablan de la prueba como si fuera una prueba, pero no del Señor, sino de otra. Pero las pruebas tampoco vienen del Señor. ya viene eso después en Santiago, ya vamos a llegar a la... Ya viene después, antes de terminar el capítulo 1 ya vamos a entrar en las tentaciones. Por ahora estamos en las pruebas. Pero Santiago lo que le quiere decir a los judíos es que, y era un problema de los judíos, es que los judíos consideraban, como consideran muchos cristianos, que hay algunas cosas que ya las tienen superadas. ¿Sí? Que se crea firme en mi Claro, que ya están en un estado, han alcanzado un nivel que lo que se está enseñando y predicando es para los otros, ¿no? Y ahí uno comete el error de entrar en cierto legalismo también, ¿no? Bueno, exactamente, porque empieza, ahí es donde empezamos a juzgar a los otros, cuando dejamos de amarlos y cuando empezamos, ¿no? Entonces, por eso fue lo que leímos de Romanos, porque esa era la posición de los judíos que estaban en la iglesia de Roma. Los judíos que estaban en la iglesia de Roma decían, está muy lindo los gentiles que se conviertan, qué sé yo, pero ellos se ponían allá arriba, ¿no? Y de ahí arriba juzgaban a todo el mundo, ¿no? Y le decía, vos sos un ladrón, vos sos un adúltero. No eran los escogidos, claro, el bueno, pueblo escogido de Dios. No, de repente somos judíos nosotros. Claro, entonces Dios te dice, mirá, el nivel de producción que Dios te exige, ¿sí? Va a ser el mismo toda la vida. El nivel de fe que te va a exigir Dios, ¿no? De superación de tu fe, va a ser el mismo toda la vida. En todo momento Dios va a querer que vos crezcas. En ningún momento Dios te va a decir, ya está. Va a querer que vos produzcas, ¿sí? No podés tener un año de decir, no, este año vamos a dejar descansar la tierra, ¿no? Mucha soja. Claro, nos tomamos un sabático, ¿no? Así que dijo una hermana que yo conozco, dice, ahora nos vamos a casar y vamos a tener un año que no vamos a trabajar en nada, después están en toda la actividad. Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros realmente produzcamos, ¿sí? Produzcamos interiormente y produzcamos exteriormente. Que nuestra vida sea un constante desafío a producir. Y en el tema de la paciencia, Dios nos dice, mirá, vos vas a producir paciencia hasta que estés en el cielo. No esperé el momento de que se te va va a cumplir la cuota, se te va a llenar el tanque. No se te va a llenar nunca el tanque. No tiene un límite. Cuando estés allá, ¿no? El pobre viejito Juan, que fue el último apóstol que se murió, ¿no? Cuando escribía en sus cartas, él mismo tenía que luchar contra eso, porque ya estaba perdiendo la paciencia con los hermanos que andaban creyendo cualquier cosa y diciendo cualquier cosa. Ya decía, estos son nubes sin agua, ya estaba, ¿no? Y tenía 100 años y había conocido al Señor y había andado con él y había tenido como 80 años de cristiano, ¿no? Y todavía tenía que decir, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Él tenía que aprender también a amar al hermano, ¿no? Así que las demandas de Dios son siempre las mismas. Nunca nos creamos ninguna cosa. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Hay alguna pregunta? Yo cuando dice ahí, sin que os falte cosa alguna, dice en el trayecto mientras va siendo paciente. Eso es lo que faltó
Sí, le dejamos esa, la viene para... Ese pedacito, Yo le quería preguntar al ese capítulo pedacito no lo 5. pudimos analizar, ¿viste? El versículo 5. Habla de la sabiduría de acuerdo al entendimiento de lo que es Dios, la palabra. Ese viene en el... Tenemos una semana para digerir esto. Quedamos... Tarea para el miércoles. Llegamos, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ejercitan la ¿Sí? paciencia una semana y... Hasta ahí Cabales, llegamos. sin que falte ninguna Ahí cosa. llegamos. ¿Sí? Cabales lo dejamos para la semana que viene también. Cabalillo falta. Ah, yo quiero el 5. De lo que vimos, ¿Me haces hasta el miércoles? Pego de esta con el... de lo que vimos hoy, ¿tuvieron alguna otra duda? Y cuando predicás, ¿cómo haces entonces? ¿En qué sentido? Ah, porque vos predicás un reino de paz, de paciencia, que es distinto al del mundo. Pero después vos vas a la realidad del verdadero cristiano y parece que está en el sentido... Y bueno, por eso ahí está la humildad del predicador. O sea, cuando vos predicás la palabra de Dios. A mí me pasa, yo te cuento lo que me pasa a mí me pasa que yo predico y me dan ganas de llorar, porque yo sé que el Señor me lo dijo a mí un rato antes y me lo sigue diciendo y nos lo está diciendo a todos. Uno tiene que predicarlo desde el punto de vista de la humildad, de que sabe de que no lo ha cumplido y que no lo está cumpliendo. Entonces vos tenés que decir, bueno, el Señor no está demandando esto, hermano, no está demandando esto. A mí el Señor me demanda, me enseña paciencia todo el tiempo, ¿no? El que nos conoce y conocen a Martín, por ejemplo, sabe que la tarea de Dios en enseñarnos paciencia a nosotros no termina nunca, y toda la semana necesita aprender y producir una cosa nueva. Así que yo no puedo hacer más que a usted que leerle lo que dice Santiago y predicárselos, enseñárselo, aunque en mi vida la realidad es que yo tengo que seguirlo aprendiendo. Y por eso que uno, cuando el Señor le da un mensaje, lo primero que tiene que hacer es aplicarlo, ver cómo está uno en esto y decirle, bueno, hermano, el Señor me habló primero a mí de esto y yo se los comparto a ustedes, ¿sí? Santiago tendría los mismos problemas y Pablo tenía los mismos problemas y la misma Biblia te dice, el mismo Pablo cuando escribía decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿No? Todos los días tengo que luchar para poder mantenerme en comunión con el Señor, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pero no habla de evangelizar, ¿o no? Sí, predicar y evangelizar. De predicar y evangelizar, sí. ¿Qué es lo que te llevó a dar Santiago ahora? ¿Qué me llevó a Santiago? ¿Ustedes lo pidieron? Yo no pedí nada. Levante la mano que pide Santiago. A ver. ¿Quién pide Santiago? Listo. Sí, cuando terminamos cada año se pide que se quiere estudiar el otro año. Es más, lo íbamos a empezar el año pasado. Claro, lo íbamos a pasar el año pasado, se nos alargó Génesis a nosotros. Yo pienso con esto de que dice que las pruebas tenemos que tener gozo, quedamos regulares.